Recording in progress. Muy buenos días a todos, bienvenidos a esta conferencia titulada Venezuela, expectativas y realidades de las negociaciones en México, auspiciada por el Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es un honor y un gran placer estar acompañada hoy de tan distinguidos académicos, investigadores, amigos todos, y en un tema tan relevante como el que hoy nos convoca. Como ustedes saben, la crisis venezolana se ha convertido en una crisis multidimensional con implicaciones en la gobernanza nacional, regional y global, en donde las condiciones humanitarias y las violaciones a derechos humanos nos obligan a estar atentos de su evolución. Soy la maestra Adriana Jiménez y tendré el gusto de moderar la mesa del día de hoy, pero para ello es importante mencionar que contamos con un tiempo aproximado de hora y media, más o menos, por lo cual les pediré a los ponentes que nos apoyen con 15 minutos para su presentación y si no tienen inconveniente me permitiré anunciarles a través de unas tarjetitas cuando falten 3 minutos para concluir su participación. Les ruego atender los tiempos de cada presentación a fin de tener un espacio para que los estudiantes y la planta docente de nuestra facultad puedan realizar preguntas. Ellos nos están, de hecho, acompañando a través de redes oficiales del Centro de Relaciones Internacionales y de la Facultad de Ciencias Políticas. A todos los asistentes, por favor, les pido estén atentos al formulario para registrar su asistencia y obtener su constancia. Dicho lo anterior, bueno, pues iniciamos con la conferencia. La primera participación será del doctor Francisco Alfaro Pareja, del que me permitiré leer una breve semblanza. El doctor Alfaro Pareja es doctor y máster en estudios internacionales de paz, conflictos y desarrollo por la Universidad Jaume I de España, magíster Scientiatorum en Historia de Venezuela por la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela, licenciado en Ciencias Políticas y Administrativas por la Universidad Central de Venezuela, en Venezuela, actualmente senior coordinador del proyecto Convivencia, Reparación Social y Ciudadanía en Venezuela, investigador externo en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Simón Bolívar y en el Instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada. Sin más, demos el uso de la voz al doctor Alfaro. Por favor, doctor, tenemos 15 minutos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Adriana, por la invitación. Además, a este destacado panel de amigos con los cuales hemos compartido a lo largo de todos estos años analizando pues, el conflicto en Venezuela. Un conflicto que, sin lugar a dudas, se ha convertido en una diatriba inexplicable, compleja, que ha derivado en una emergencia humanitaria, y que de alguna manera habla un poco de lo que se conoce como los regímenes híbridos. En Venezuela el socavamiento de la democracia se produjo por vías no tradicionales, sino de alguna manera a través de un tránsito que se hizo de la democracia liberal, de una democracia liberal imperfecta, a una democracia iliberal, una democracia de mayorías de alguna manera, socavando pues progresivamente los principios que sostienen el marco liberal de un sistema democrático, hasta aproximadamente el año 2007. Y a partir de ese periodo se da un tránsito hacia lo que pudiésemos denominar un autoritarismo competitivo o un autoritarismo electoral, que se mantiene aproximadamente hasta el año 2015-2016, cuando justo posterior a la victoria en la Asamblea Nacional de la Oposición Política en Venezuela, la coalición de gobierno pues decide transitar hacia un modelo de autoritarismo hegemónico, y de ahí se deriva pues todo lo que de algún modo ya conocemos, ¿no? De todos estos últimos 5 años tan intensos que ha sido el tema venezolano, ¿no? Es interesante decir que justamente por el socavamiento de los mecanismos tradicionales, háblese de unas elecciones limpias, transparentes y justas, de todo lo que es el proceso parlamentario, de discusión entre partidos en el Congreso, y aparte del socavamiento también de la justicia independiente, se han establecido en Venezuela en los últimos
casi 20 años, 6 mecanismos alternativos de diálogo y negociación. Justamente se llaman así o se les denomina alternativos o alternos porque se instalan justamente por la imposibilidad de generar mecanismos de diálogo y negociación que no sea a través de estas instancias, ¿no? Si bien es cierto que ha habido otra cantidad de mecanismos de este tipo a lo interno de Venezuela, la diferencia con estos 6 tiene que ver con justamente que hay una participación activa de la comunidad internacional en la facilitación o en la gestión de la negociación y el diálogo. Estamos hablando de la mesa de negociación y acuerdos del año 2002-2003, impulsada por el Centro Carter, la OEA y el PNUD. Estamos hablando de la mesa derivada de la Conferencia de Diálogo Nacional en el 2014, que fue un encuentro que se da de algún modo directamente entre ambas delegaciones, entre ambas coaliciones, pero que cuenta con el acompañamiento como testigos de buena fe ya de algunos representantes de UNASUR y del Vaticano. En el 2016 vamos hacia la mesa de diálogo que promueve justamente el Vaticano con UNASUR, pero ya ahora sí bajo un formato de mayor rigurosidad metodológica. Después, entre el 2017 y 2018, lo que denominamos la Mesa de República Dominicana, impulsada por UNASUR, por el expresidente de Dominicana, Danilo Medina, José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del gobierno español, y aparte un grupo de cancilleres del continente americano, o cancilleres latinoamericanos. Después está el mecanismo de Oslo Barbados, impulsado por el Reino de Noruega en el año 2019. Y finalmente tenemos la mesa de negociación o de diálogo y negociación en México, nuevamente impulsada por el Reino de Noruega, pero con cambios de alguna manera con respecto a su antecesor. Le podemos decir que no partimos de cero, ¿no? En los mecanismos previos observamos puntos comunes y puntos diferentes, ¿no? Es importante decir, la primera diferencia es que cada uno se instala en un momento distinto de la evolución del régimen híbrido y por supuesto eso afecta de alguna manera al mecanismo, ¿no? Cada uno ha sido estructurado con variaciones metodológicas que no voy a detallar porque sería muy complejo y no me alcanza el tiempo. La composición de las delegaciones siempre ha sido política fundamentalmente, aunque en algunas ocasiones y en algunos mecanismos ha contado con el apoyo de técnicos o asesores de la sociedad civil. La asimetría entre ambas coaliciones ha sido un fenómeno presente a lo largo de su desarrollo, asimetrías desde el punto de vista político, del uso de la fuerza, de disposición de recursos y de concepción de la política y del otro en el juego político. En todos ha participado actores de la comunidad internacional como terceros, sin embargo el rol ha variado en cuanto a facilitadores, acompañantes, testigos. Nunca hemos tenido el rol de mediador, que es una cosa curiosa, interesante, es el rol más activo de alguna manera de estos mecanismos. Por supuesto lo que es su composición, su estrategia y la unidad en el tiempo de esa comunidad internacional también ha variado un poco. Estos mecanismos han ayudado a identificar algunas pautas de comportamiento de los archipiélagos ante las dinámicas negociadoras. En todos ellos ha faltado el elemento crucial y fundamental que es la voluntad política de las partes para transformar el conflicto y reducir la confrontación. Por lo menos hasta ahora ha habido una idea de que es posible desplazar al otro completamente, ¿no? Y no se asume la negociación como la vía para resolver el conflicto o transformar el conflicto. Todos estos mecanismos han servido para ir identificando a lo largo del tiempo una amplia lista de temas de interés común y temas, por supuesto, opuestos, vamos a decir así, temas donde probablemente no hay acuerdo, hay una larga lista con respecto a eso. Han estado todos sometidos a la influencia que generan las matrices de opinión, bien sea en medios tradicionales, en redes sociales, spoilers, etcétera, y eso ha tenido con distintas consecuencias, vamos a decirlo así, ¿no? Podemos decir que desde el 2016 ha habido un mayor peso de la comunidad internacional, producto justamente de la deriva autoritaria que a partir de allí asume la coalición gobernante. Y por supuesto a nivel interno se han dado debates en algo que define Colette Capriles, que son las teorías del cambio, en el caso de la oposición, y las teorías de permanencia en el poder por parte de la coalición en el gobierno. En el caso de la coalición opositora hay dos teorías fundamentales que hoy en día, y yo diría que desde hace unos años, por lo menos yo creo que desde el 2017-18, están en el tapete.
por un lado es alcanzar la convivencia democrática a partir del cambio como primer paso, o lograr el cambio a través justamente de la convivencia. Es decir, una es una visión más de ruptura y otra es una visión más progresiva, pudiésemos decir. En el caso del gobierno también está este debate. Está el debate de una permanencia en el poder con un sistema menos autoritario, quizás un autoritarismo hegemónico, o permanecer en el poder en un modelo autoritario hegemónico, ¿no? Está un poco ese tema allí. Llegamos al 2021 y nos damos cuenta que, bueno, hoy en día, a pesar de que no lo parezca, el contexto es más favorable para una negociación. La emergencia humanitaria y la gravedad de la emergencia humanitaria hace que toda la comunidad internacional esté súper preocupada y abocada a esta situación. Las coaliciones están en una situación de mayor debilidad con respecto a los mecanismos anteriores, aunque, por supuesto, a nivel de poder, la coalición de gobierno sigue siendo más poderosa en frente a la opositora. Ahí, por supuesto, no hay discusión con respecto a eso. Hay un alineamiento de la comunidad internacional, incluso de los actores que uno pensaría más opuestos, en este caso Estados Unidos y Rusia, en promover la negociación. Habría que ver exactamente qué están entendiendo por negociación cada uno de ellos, y ahí Víctor, que ha trabajado el tema de Rusia, probablemente nos podrá dar mayores luces sobre ese tema. Y por supuesto hay experiencias previas. Parte de esas experiencias previas ha hecho que podamos tomar y que en este mecanismo se hayan de alguna manera incorporado algunas lecciones de ese mecanismo, ¿no? Por un lado, se parte de un largo periodo de prenegociación que viene del mecanismo de Oslo, porque el mecanismo de Oslo, aunque se suspende en agosto del 2019, el contacto de los noruegos con las delegaciones se mantuvo vía privada, lo que ellos llaman el go-between, el penduleo, etcétera, a lo largo de todo ese tiempo, con lo cual ha habido un proceso previo muy importante, ¿no? Y también una fase previa incluso a la que se hace pública, que también ocurrió en el mecanismo de Oslo. Se firma un memorándum de intención, o sea, ese memorándum de entendimiento tiene una cantidad de principios y valores que ambas coaliciones al menos dicen defender, y eso se hizo también en el 2002 y en el 2016 con dos declaraciones conjuntas en aquel momento. Se equilibra justamente un tema que era importante, metodológico, que es avanzar hacia un acuerdo integral, pero con la posibilidad de ir alcanzando acuerdos incrementales, o sea, se deja esa puerta abierta, es decir, si se van dando acuerdos en lo social, en lo económico, en temas que no sean tan complejos como el político y más aún el de la justicia, se deja la puerta abierta para que esto vaya avanzando y no sea un todo o nada, o sea, o avanzamos en todo o no avanzamos en nada. Eso creo que es una lección aprendida bien interesante allí. Ciertamente las expectativas son más bajas y esto ha ayudado a que no tengan tanta presión por parte de las redes sociales, ni por parte de los spoilers y de los sectores más radicales de alguna manera, pero también la población está hoy en día más descreída, la población hoy en día está más abocada a resolver sus asuntos, está mucho más desencantada de la política y de los políticos y no espera realmente nada de este mecanismo. Esa es la verdad, ¿no? Pero eso ayuda también a que no haya tanta presión. Habría que ver cómo se logra un equilibrio allí. Y claro, estas bajas expectativas, que también creo que están en las coaliciones, creo que ha habido un proceso de maduración allí, hace que no sea fácil, por supuesto, lo que Pedro Niken decía que era tragar los sapos, ¿no? Tragar los sapos es que probablemente lo que surja de esa negociación no va a ser lo que todos esperábamos, que sería una transición democrática con letras mayúsculas, sino que será algo distinto. Quizás, no sé, el retorno hacia un autoritarismo competitivo, electoral, no lo sé, pero no, como decía un experto en estos días, si el camino para llegar al autoritarismo fue progresivo, lo lógico es como una gran calle ciega, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno se mete en una larga calle ciega? Que la única manera de salir de eso es retrocediendo el coche o el carro lentamente, ¿no? Me parece poco realista que se va a salir a través de un evento puntual. No parece muy realista y menos a estas alturas. Hay un peso importante relacionado con la participación de la sociedad civil y otros sectores en comparación con otros mecanismos, cosa que sí se trató de hacer en el pasado. De hecho, en Dominicana se incorporó un grupo asesor a la Mesa de la Unidad Democrática, pero en este caso se está pensando como algo más integral, como un componente social del proceso. Hay un punto deliberado de incorporación de la mujer en estos espacios, porque la mujer en estos mecanismos de diálogo y negociación ha estado prácticamente ausente, la participación ha sido francamente minoritaria, otras bastiones. Entonces hay una apuesta justamente a eso que está establecido en el memorándum de entendimiento. Como decía hace unos minutos, hay una alineación de la coalición de la comunidad internacional, perdón, a diferencia de mecanismos previos donde más bien
distintos países se alinearon con las coaliciones internas y empezaron más bien a impulsar la mejor alternativa al acuerdo negociado en cada una. Es verdad que hay unas similitudes y unas cercanías en cuanto a valores, principios, en cada coalición con respecto a cada uno de esos países, pero en esta ocasión se ve una alineación, no voy a decir que total, pero por lo menos formal de promover el mecanismo, lo cual creo yo que es importante, y lo cual también se ve favorecido en el cambio que se ha dado en la administración de Estados Unidos. Una apuesta muy confusa que impulsó la administración Trump, donde uno realmente no sabía exactamente cuál era la política hacia Venezuela, a un cambio de una política enfocada en el multilateralismo, enfocada en los actores internacionales y enfocada en la diplomacia fundamentalmente. ¿Qué busca la oposición y qué busca el gobierno? Bueno, la oposición busca, esto lo tomo de un artículo reciente que salió en la revista Nuso, gracias por el recordatorio, Adriana, de Colette Capriles, que recomiendo leerlo, está calientico, recién salido, donde ella señala que la oposición busca alternancia, reinstitucionalización, atención a lo humanitario, aunque sigue pendiente el tema de la teoría del cambio, ¿no? O sea, realmente, y eso lo está viendo uno hoy. Hay grupos de la oposición del G4 o del G+, que siguen apostando de alguna manera al gobierno interino, es decir, la teoría de primero el cambio para lograr la convivencia democrática, y otros que parece que se están desmarcando del gobierno interino para apuntar más justamente a lograr el cambio a través del proceso gradual, del proceso de reinstitucionalización y de unas elecciones que progresivamente vayan abriendo ese camino. A nivel del gobierno, Colette también señala que, bueno, se está justamente en lo que es las teorías de la permanencia en el poder, ¿no? ¿Qué busca el gobierno? Levantamiento de sanciones, aumentar la gobernabilidad para llegar en mejor condición a un proceso electoral, probablemente el presidencial del 2024, acceso a recursos, normalización de su situación a nivel internacional y quizás una atención parcial al humanitario, aunque sin su reconocimiento formal, porque evidentemente desde el punto de vista simbólico, reconocer una emergencia humanitaria es muy costoso para el gobierno, aunque es una verdad evidente, pero ellos de alguna manera siguen sin reconocerlo. En este mecanismo el enfoque electoralista ha venido siendo complementado y complejizado. Yo creo que eso es muy importante, porque en general los mecanismos de diálogo y negociación han estado muy enfocados y las propias delegaciones siempre han estado muy enfocadas en el cambio electoral, ¿no? Y esto lo ha dicho Francisco Díez, que es uno de los negociadores que estuvo en el 2002-2003. Si bien es cierto que un mecanismo electoral o una salida electoral es importante, no es suficiente, no es suficiente. Porque aquí tuvimos elecciones durante muchos años, más o menos competitivas, cada vez menos competitivas, hasta el 2016 y aquí el conflicto se mantuvo. Ergo, el tema no es solo electoral, es un tema de convivencia, es un tema de proyectos políticos, y en este mecanismo se ha incorporado algo muy importante, que es lo social y el tema de la reparación social y de las víctimas. Eso va a ser lo más grueso. ¿Cómo se irá a pensar? ¿Cómo se irá a estructurar? Eso es bastante complicado. Finalmente, y con esto cierro, se pensó en el tema de una estrategia comunicacional. En el mecanismo de Oslo vimos que cuando se pasó de la fase privada o discreta a la fase pública, esto agarró fuera de base a los facilitadores. No se supo cómo hacer cuando esto se supo y empezó a hacerse público. En este caso creo que se pensó bien, de hecho se hace un acto público de instalación en México, que lo que busca fundamentalmente es una especie de voto, vamos a decir así, de votos públicos, donde ambas partes se comprometen a buscar, y eso lo vemos en los dos discursos inaugurales, tanto el de Gerardo Blay como el de Jorge Rodríguez, en no pararse de la mesa hasta lograr una solución, ¿no? De modo que se busca aumentar el costo de entrada, pero también el costo de salida, ¿no? Y creo que en esto ha sido bastante enfático. Las perspectivas de futuro, bueno, estamos en una situación complicada en este momento, sin embargo, yo creo que esta suspensión va a ser temporal, yo creo que al gobierno le conviene este mecanismo, visto que sabe que no, en el corto plazo no hay manera de que nada socave su poder, esa es la verdad, de modo que mantenerse en este mecanismo puede permitirle mantenerse en contacto con la comunidad internacional y potencialmente ir normalizando algún tipo de relación con la comunidad internacional. Y para la oposición no quedan muchas alternativas, es la negociación, son las elecciones, imperfectas, con defectos, pero es lo que hay, y por supuesto sí le queda a ella reconfigurarse internamente para tener una mayor unidad, por supuesto, y plantear una estrategia que sea sustentable, sostenible en el tiempo para aumentar la presión social. Lo dejo hasta allí, de repente después podemos conversar en el periodo de preguntas y respuestas. Gracias.
Muchas gracias, doctor Francisco Alfaro, por sus valiosos comentarios sobre este proceso de transición en Venezuela, que desafortunadamente ha derivado en este autoritarismo hegemónico, y sobre todo por centrarnos en estos debates sobre los mecanismos alternos y su complejidad. Muchísimas gracias. Ahora tenemos la participación del doctor Thomas Legler. También me voy a permitir leer una pequeña semblanza. Él es académico del Departamento de Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana. Antes de trabajar en la Ibero, enseñó en la Universidad Mount Allison, también la Universidad de Victoria y en la Universidad de Toronto. Su temática de investigación gira en torno a las relaciones internacionales en América Latina, particularmente la gobernanza regional, el multilateralismo, la promoción internacional de la democracia y el sistema interamericano. Ha sido observador electoral para el Centro Carter, la OEA y las organizaciones de la sociedad civil en 7 países latinoamericanos, así como consultor para la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en Honduras. Muchísimas gracias, doctor Thomas Legler, por estar aquí con nosotros. Les cedemos el uso de la voz. Adelante, por favor. Creo que tiene silenciado su... Gracias, Adriana. Agradezco su amable invitación a participar en este evento con algunos viejos amigos y pues me da gusto de conocer a unos nuevos colegas. Voy a compartir un PowerPoint con ustedes. Ok. Lo que me gustaría hacer es estructurar mis comentarios con base en 4 consideraciones clave. Básicamente estoy escéptico en cuanto a las perspectivas de sacar un acuerdo sustancial en estos próximos meses. No lo veo imposible, pero sí lo veo como que realmente sería algo extraordinario a la luz de las consideraciones que quiero compartir con ustedes hoy. Primero quiero enfatizar aquí que este proceso de negociaciones, este proceso de diálogo y negociación, como se llama, no es un solo juego, sino un conjunto de juegos multinivel que le dan una complejidad impresionante al proceso en su conjunto. Entonces, o sea, si se logra un acuerdo es a pesar de toda esta complejidad, ¿no? O sea, se requiere superar una serie de juegos simultáneamente. Y en esto quiero enfatizar que las negociaciones no son en este momento el único juego en la ciudad y que un gran reto es en algún momento lograr que se conviertan en el único juego en la ciudad. Entonces, mientras no son el único juego en la ciudad, es poco probable que veamos buenos frutos de este proceso. Y en esto, además, yo creo que hay un supuesto muy importante detrás de esto y es en el valor del pactismo. Y quiero tomar unos minutos para considerar las pros y contras de esta orientación hacia el pactismo. Y finalmente, no obstante, si hay o no un acuerdo sustancial al final, o sea, como la culminación de este proceso, no es de negar que hay posibles otros beneficios de este proceso, ¿no? Entonces tenemos que considerar el panorama de posibles beneficios de este proceso. Ok. Yo creo que sin duda Francisco mencionó que suman hasta ahora 6 procesos de diálogo y negociación que se han realizado en Venezuela con este gobierno y la oposición. Creo que sin duda es la ronda más compleja que hemos visto.
Sabemos que hay un país facilitador que es Noruega. Luego tenemos las dos partes, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y por otro lado la plataforma unitaria de oposición. Luego hay países acompañantes, los Países Bajos en apoyo a la oposición y el gobierno de Rusia en apoyo a la representación del gobierno. Luego hay hasta 12 países involucrados por medio del grupo de países amigos, 5 en apoyo al gobierno, 5 en apoyo a la oposición y 2 que fueron nombrados por Noruega. Y bueno, entonces hay todo tipo de interacciones, múltiples interacciones entre estos diversos actores, ¿no? Y todo esto se lleva a una paradoja. Primero, una paradoja agenda-composición de la mesa. ¿Qué quiero decir aquí? Que por un lado, por el lado positivo, vemos que sí hay una agenda de 7 puntos que creo que ha sido un logro, o sea, cierto consenso respecto a estos 7 puntos de agenda. Sin embargo, esta composición tan compleja de la mesa lo va a hacer muy difícil de lograr acuerdos en cada uno de estos 7 puntos de la agenda. Y como ya señaló Francisco, estamos en este momento ante un proceso suspendido, donde recientemente el gobierno de Maduro anunció la suspensión del proceso debido a la extradición de Alex Saab de Cape Verde a Estados Unidos, ¿no? Pero también hay una paradoja internacional aquí muy importante, y es que por un lado vemos que sin una participación internacional, difícilmente los actores venezolanos podían llegar a un acuerdo entre ellas y ellos. Simplemente en una situación tan polarizada todavía, sería difícil de encontrar a un actor imparcial en Venezuela que contaría con la confianza de ambos lados para facilitar o mediar este proceso. Entonces sí se requiere una facilitación, y aquí es importante distinguir entre facilitación y mediación, ¿no? Una facilitación internacional es imprescindible para este proceso. Sin embargo, como ya subrayé, estamos frente a una participación internacional como nunca antes, como señaló Francisco, como a partir de 2015-2016, hemos visto una desregionalización de este proceso y la incorporación de cada vez más actores al nivel mundial, lo cual sin duda también ha servido para integrar fuerzas geopolíticas en todo esto, ¿no? Entonces, es más complejo que nunca. Ok. Como ya señalé, a este reto de cómo convertir estas negociaciones en el único juego en la ciudad, o sea, creo que no es el único juego. Y en esto yo diría que probablemente la oposición tenga mayor urgencia y necesidad de sacar resultados de este proceso que el gobierno está en una situación difícil, pero donde cuenta con por lo menos el apoyo de ciertos actores como Rusia, China, Irán, Turquía, Nicaragua, Cuba, entre otros actores. Desde luego es una situación difícil en el país, pero podemos cuestionar cuán importante es esta crisis humanitaria para el gobierno venezolano, o sea, para buscar una solución internacional. Las evidencias hasta ahora es que han estado dispuestos y dispuestas a tolerar esta situación
desastrosa en cuanto a su impacto humanitario, ¿no? Entonces, lo que realmente se requiere es una situación donde ambos actores consideran que este proceso es su opción prioritaria, ¿no? Lo que hemos visto es solo una de múltiples estrategias que cada parte ha estado tratando de emplear para vencer al otro, ¿no? Y en esto creo que es muy importante en algún momento que haya algún detonante o detonantes para cambiar la ecuación de poder y de necesidades para ambas partes en este proceso. Podríamos preguntarnos si esta detención y extradición de Alex Saab recientemente pudiera ser, yo no diría en lo inmediato, pero en los siguientes meses pudiera ser como un tipo de detonante que podía cambiar la dinámica de este proceso para que haya mayor compromiso con la negociación frente a otras opciones estratégicas de ambos lados. O sea, en esto quiero decir, quién sabe cuánto podría revelar Alex Saab respecto a los posibles abusos y crímenes del gobierno de Maduro, ¿no? Y si hay un detonante, eso podría causar algún cambio brusco en la configuración del poder, de tal manera que uno u ambos lados tendrían que abrazar mucho más al proceso de negociación. Y en esto también lo que importa es las posibilidades de zanahorias y palitos, la posibilidad de aplicar apalancamiento a un lado versus el otro o viceversa. Vimos ya en los meses antes del proceso de negociación ciertas concesiones por ambos lados y cierta disposición de ir más hacia gestos más en el sentido de zanahorias que de palitos. Ahora en este momento de suspensión y esperando ver cuál podría ser la implicación de la extradición de Alex Saab, pues es difícil decir qué va a venir en cuanto a apalancamiento. En lo de apalancamiento también pues habría que tomar en cuenta la agenda política, ¿no? O sea, entonces hay las elecciones ahora en noviembre que dictan cierta urgencia por parte de la oposición de sacar avances en este proceso. Yo diría mucho menos por el lado del gobierno. Entonces, ¿cuáles son los recursos que tienen a su disposición la oposición y sus aliados para apalancar al gobierno para hacer sesiones importantes respecto al proceso electoral en noviembre, ¿no? Ok, las pros y contras del pactismo. Pues hay que reconocer que este modelo, el diseño de esta mesa es de un proceso elitista y no necesariamente de un proceso socialmente más amplio. Y esto podría traer consecuencias importantes para la resolución de la crisis a largo plazo, ¿no? Yo creo que esto hace de este proceso un proceso con un sesgo más hacia una resolución de los problemas de gobernabilidad y ejercicio de poder en lo inmediato, más que cómo resolver el problema a largo plazo, ¿no? Entonces, a lo mejor en esto hay cierto sacrificio entre la agilidad del proceso y su profundidad, ¿no? Pero hay que reconocer en esto, no obstante, que hay en el memorándum de entendimiento el reconocimiento de la posibilidad de crear mecanismos de participación para otros actores políticos o sociales, que este es esencialmente un proceso sumamente elitista
como han sido todos los procesos hasta ahora, ¿no? Y pues uno se puede preguntar simplemente, pues, ¿cómo se pueden resolver los problemas societales y socioeconómicos y de desarrollo más profundos en el país con un modelo que ni siquiera incluye a todo el universo de actores necesarios, ¿no? Y finalmente, el valor agregado aquí, simplemente quiero enfatizar que si no hay acuerdos más sustanciales en esto, no debemos, we should not throw the baby out with the bathwater, ¿no? No debemos descartar los potenciales beneficios de este proceso, ¿no? Primero, mientras sigue con vida este proceso, abre líneas muy importantes de comunicación entre ambas partes. Eso en sí ayuda a deescalar la crisis mientras tiene vida el proceso. Eso es algo importantísimo, obviamente. Y eso ayuda también a construir mayor confianza, aunque no haya resultados a veces, ¿no? Y en estos procesos, pues no hay que desestimar la importancia de las concesiones y el fomento de la confianza que son partes importantes, ¿no? Estos procesos también son herramientas para proyectar o fomentar la credibilidad y o legitimación de estos actores frente a las poblaciones que son blancos para ellos, ¿no? Tanto audiencias domésticas como internacionales, ¿no? Pero es como un arma de dos filos, ¿no? Porque también la actuación de estos actores puede resultar también en minar su credibilidad y deslegitimar a estos actores. Y finalmente, pues no olvidemos, ¿no?, que estos procesos, antes que nada, en particular en el caso del gobierno, sirven para ganar tiempo mientras van posicionándose y tratando de fortalecer otras estrategias para sus fines. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Tomás Legler, por compartir con nosotros estas interesantes reflexiones. Nos recuerda claramente que no hay respuestas simples, sobre todo en el caso de Venezuela y la desregionalización de su crisis. Vemos una complejidad del juego multinivel, una multiplicidad de actores y una diversidad de interacciones entre ellos que, bueno, tendrán un impacto en este proceso en Venezuela de pacificación y negociaciones. Ahora tenemos la intervención del doctor Víctor Mijares, no sin antes leer una breve semblanza de su trayectoria. Él es profesor asistente de Ciencia Política de la Universidad de los Andes en Colombia. Allí se desempeña como coordinador de la Maestría en Estudios Internacionales y codirector de Estragos, Observatorio de la Seguridad Global. Adicionalmente, es investigador asociado al German Institute for Global and Area Studies. Obtuvo su doctorado en Ciencia Política en la Universidad de Hamburgo. Sus áreas de interés giran en torno al análisis de política exterior y los estudios de seguridad. Ha publicado varios artículos de investigación y capítulos de libros y actualmente lleva adelante el proyecto Petroestados en la Política Mundial. Actualmente es vicepresidente de la Asociación Colombiana de Ciencia Política y es miembro honorario de la Asociación Ecuatoriana de Ciencia Política. Muchas gracias. Adelante, por favor, con su intervención, doctor Víctor Mijares. Muchísimas gracias, Adriana, no solamente por la presentación, sino por la invitación a este evento que, como decía Tomás hace un rato, nos pone a la distancia, pero nos pone nuevamente cara a cara con viejos amigos, viejos y muy queridos amigos, y por supuesto nos pone también en un diálogo con nuevos amigos y especialistas que estamos ya ansiosos de compartir algunas ideas. Yo no sé si voy a alcanzar los 15 minutos o me va a pasar un poco más, es decir, tengo muchas ideas, hay unas cosas que ya Francisco y Tomás han apuntado, pero yo voy a adelantarme con alguna conclusión que quizás les sorprenda a ellos dos, y es que estoy completamente de acuerdo con lo que dicen hacia el final, ¿no? Es decir, yo también comienzo por el final, yo también estoy de acuerdo con que esto es una suspensión temporal y que, por el contrario a lo que algunas, digamos, opiniones más catastrofistas tienden a pensar,
pareciera que hay efectivamente ciertas condiciones e intereses para que el gobierno de Nicolás Maduro vuelva a una mesa que no sé si llamarla necesariamente facilitación o negociación o mediación, es decir, porque algunas veces asume, digamos, características distintas, pero efectivamente hay un interés por esa normalización y legitimación internacional del gobierno de Maduro. Ahora, hablar y plantearse esto desde una perspectiva desde el presente y proyectar el futuro siempre puede ser un poco difícil. Además, los politólogos somos muy buenos prediciendo el pasado, pero cuando nos toca predecir el futuro ya la situación se complica un poco más. Yo también quiero hacer una breve, no un recuento de lo que ha venido sucediendo, pero sí tratar de mostrar que a pesar de que llego a la misma conclusión que Francisco y Tomás, creo que mi camino es un poco distinto, ¿no? Y yo quiero hablar un poco sobre la naturaleza misma del Estado venezolano y la naturaleza del régimen venezolano. Y si nos da tiempo también un poquito hablar de la naturaleza o la composición de la oposición venezolana. Lo primero que tenemos que decir es que no hay simetría en el llamado conflicto venezolano. Por supuesto que es un conflicto, pero naturalmente que no hay simetría. Y no la ha habido, entre otras cosas, porque al menos desde el 2002 quedó en evidencia que había un grupo en el poder que tenía una vocación de mando, una vocación de poder, una vocación hegemónica que ya cuando lo vemos en retrospectiva, 20 años después, nos podemos dar cuenta que efectivamente se venía trabajando en función de eso, no solamente en materia política doméstica, sino también en materia de política exterior. Y jamás olvidemos, por supuesto, que Nicolás Maduro fue el canciller de Hugo Chávez y fue el canciller venezolano que más tiempo estuvo en el cargo. Es decir, no es un improvisado. La línea de política exterior para la consolidación del chavismo y la consolidación del régimen actual se viene trabajando desde hace algún tiempo y también quiero hablar un poquito sobre eso. Lo otro es que particularmente yo, digamos, respeto a los colegas que trabajan desde las perspectivas de negociación, las perspectivas de los diálogos, de construcción de paz, pero yo no creo que sea un asunto, porque muchas veces se tiende a enfocar como un asunto de técnica, ¿no? De técnica de negociación, que si la negociación no funciona es por un asunto más bien metodológico y no por lo que yo creo que es mucho más importante, que es la naturaleza del régimen, el tipo de Estado que es Venezuela, y el contexto internacional en el cual Venezuela, digamos, se desenvuelve y en el cual muy particularmente se ha insertado el chavismo. El chavismo tiende a insertarse en un sistema internacional que termina siendo bastante permisivo para sus fines, y esto tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo hoy en día a nivel internacional. Lo que hay que tomar en cuenta es que dentro de esa naturaleza del Estado venezolano, y aquí hago un poco me van a disculpar, hago un poco de promoción de mi propia investigación, es que tiene que ver con el hecho de que el Estado venezolano es un petroestado. Eso a veces lo olvidamos. Y lo olvidamos por una razón evidente, ¿no? Ya no produce petróleo, al menos no produce petróleo suficiente. Pero la estructura del Estado venezolano es la de un Estado rentista. Y los Estados rentistas tienden a generar unas dinámicas económico-políticas en donde finalmente hay una tendencia a la centralización del poder y la centralización de la autoridad, que no necesariamente son la misma cosa. Esta centralización del poder y autoridad tiende a llevar a institucionalidades muy débiles, en donde el caso venezolano antes del chavismo se puede considerar un caso bastante excepcional y llamativo, porque logró mantener una democracia formal durante cerca de 40 años, a pesar de ser un petroestado. No gracias a ser un petroestado, sino a pesar de ser un petroestado. Razón por la cual, con la llegada de Hugo Chávez y la idea de un proyecto político mucho más maximalista, un proyecto político mucho más radical desde el punto de vista de instauración e implantación, no solamente de un nuevo modelo político, sino un nuevo modelo de sociedad, con unas nuevas relaciones internacionales, genera naturalmente unos cambios que tienen mucho que ver con la posibilidad del líder político de llevar adelante con muy pocas restricciones un proyecto de transformación sociopolítica. Y lo otro tiene que ver con la transformación del propio régimen político venezolano, que yo creo que es importantísimo, sobre todo de cara a esta mesa de negociación, a esta mesa que se ha instalado o se instaló en su momento y que creemos que está suspendida, suponemos que se puede reactivar en cualquier momento,
en México con la facilitación de Noruega. Y tiene que ver con lo que Bruce Bueno de Mezquita definió como esa teoría del selectorado, ¿no? Es decir, yo creo que es importante también que miremos un poco la idea de que tanto chavismo como oposición no son bloques monolíticos, no piensan de forma coherente necesariamente todo el tiempo. Creo que hacia eso apunta a Thomas cuando habla de la negociación como un proceso multinivel, porque no solamente estamos hablando de distintos niveles al momento de negociar, sino además de múltiples actores que dentro de cada coalición tiene además intereses muy particulares y termina afectando de algún modo esto. Francisco hablaba acerca de los spoilers, acerca de la posibilidad de que alguien sabotee la negociación y tiene mucho que ver con eso, ¿no? Es decir, hemos visto, por ejemplo, un Diosdado Cabello que ha sido marginado de este proceso porque claramente tiene poco interés al parecer, tiene poco interés en una negociación, o también vemos partidos políticos de oposición que han sido llamados radicales y que también están un poco autoexcluidos de estos procesos. Ahora, los electorados tienen, de acuerdo a Bueno de Mezquita, los electorados tienen unos 3 niveles, ¿no? Tenemos el electorado nominal, que tiene que ver ya con el apoyo de base al gobierno, el electorado real, que tiene que ver ya con aquellas personas que efectivamente participan en el proceso de elección. En el caso de un gobierno más autoritario, obviamente son quienes apuntalan al gobierno con sus acciones diarias, con su apoyo explícito, cosa que se ha perdido un poco en Venezuela, sobre todo a partir de la crisis, dado que el chavismo ha perdido algo de tracción popular. Pero finalmente el que me interesa a mí es el tercer nivel, el nivel más nuclear, más interno, que es el de la coalición ganadora. Y en la coalición ganadora estamos viendo algunas fracturas importantes y algunos cambios que también deberíamos tomar en cuenta. En esa coalición ganadora, por ejemplo, se ha venido encumbrando la figura de Nicolás Maduro como una figura que en 2013, cuando Maduro llega al poder, siempre se veía como una figura débil, que por ser impopular podría no tener la capacidad para impulsar y mantener unido al chavismo, pero además por ser una figura civil, en un petroestado que ha tenido una tendencia, digamos, a un protagonismo históricamente importante por parte de los militares, podría no tener ese apoyo. Pues Nicolás Maduro ha logrado consolidar el poder dentro del chavismo, no de la forma que lo hizo Hugo Chávez, por supuesto, pero eso no nos puede llevar a menospreciar la idea, a menospreciar el hecho de que efectivamente Nicolás Maduro ha logrado una consolidación del chavismo bajo su mando. No es, obviamente, insisto, el líder todopoderoso e incuestionable, pero a pesar de haber sido cuestionado en algunos eventos al principio de su gobierno, hoy en día pareciera que tiene una capacidad suficiente como para poder de algún modo jugar un poco esa estructura de premios y castigos en donde puede marginar una parte de la coalición ganadora, como decíamos, y premiar a otra. Y hoy en día la coalición ganadora o la parte de la coalición ganadora que tiene mayor relevancia, mayor importancia, tiende a ser una sección más civil que militar, pero también mucho más ideológico que pragmática. Y ahí vemos, por ejemplo, la participación de los hermanos Rodríguez, ¿verdad? De Delcy Rodríguez, de Jorge Rodríguez, que han tenido una participación muy importante, marginando a otros sectores un poco más radicales. En el contexto que nos lleva a esta negociación, tenemos una transformación económico-política en Venezuela. Es decir, no llegamos a la mesa en México, no se llega simplemente por el azar del destino, ni siquiera diría yo por la reiterada búsqueda de negociación que ya hemos visto, ya nos han contado acerca de los distintos ejercicios de diálogo entre gobierno y una parte de la oposición venezolana. Me atrevería a pensar que efectivamente esa posibilidad tuvo que ver, entre otras cosas, con la transformación de la economía política venezolana luego del fracaso y luego del colapso de Petróleos de Venezuela. Ese colapso va a generar una situación en la cual muy difícilmente se puede sostener el gobierno sin apoyos internacionales, muy difícilmente puede mantener un tren de gasto público que le permita sostener el apoyo popular, razón por la cual termine debilitándose. Yo voy a decir algo aquí que va a sonar un poquito cínico, ¿no? Pero yo recuerdo claramente una entrevista que le hicieron a
Islam al-Gaddafi, el hijo de Muammar al-Gaddafi, en momentos en el cual se levantaba Benghazi y estábamos a puertas de esa primavera árabe, en este caso el capítulo libio de la primavera árabe, y el periodista británico le preguntaba por qué creía él que efectivamente Occidente se estaba uniendo a una coalición en contra del gobierno de Gaddafi. De algún modo él da una clave muy realista y nos dice, en realidad no nos están castigando, el sistema internacional no nos castiga por ser supuestamente violadores de derechos humanos o por ser supuestamente promotores del terrorismo, nos castiga por ser débiles. Y de algún modo las prácticas autoritarias del chavismo habían tenido ya un registro bastante largo, pero hoy en día se están dando un contexto en el cual el chavismo se ha manifestado como claramente débil ante la crisis humanitaria, se ha manifestado débil frente a la posibilidad de seguir teniendo injerencia e influencia importante en América Latina, ese proceso que se ha venido hablando acá de la desregionalización del conflicto latinoamericano, del conflicto venezolano, quiero decir, de la crisis venezolana, tiene que ver precisamente, en mi opinión, con la propia capacidad del régimen venezolano de seguir teniendo una influencia, una incidencia directa en gobiernos latinoamericanos, razón por la cual termina apelando a aliados internacionales. Y esto tiene que ver precisamente con la idea de ese petroestado fallido, que comienza a depender de otras rentas, comienza a depender de otros aliados, y comienza entonces a jugar la carta internacional, que es la que yo llamo la carta del exclave eurasiático. Es decir, de algún modo, hoy en día Venezuela parece mucho más integrada, mucho más unida política e ideológicamente con potencias eurasiáticas que con las propias potencias occidentales y mucho menos con estados latinoamericanos, al menos no con la mayoría de los estados latinoamericanos. Podrán decir que esto tiene que ver obviamente con un cambio en las orientaciones ideológicas en los gobiernos latinoamericanos, pero recordemos que desde el año 2000, desde hace 21 años, se viene dando un proceso en el cual esta transformación en cuanto a los principales apoyos internacionales del gobierno venezolano han tendido a apuntar más allá de la esfera geopolítica atlántica para ir hacia el mundo eurasiático por una parte y mucho más allá, por supuesto, y en contravía del orden internacional liberal. Razón por la cual hay una clarísima tendencia a una ruptura que de algún modo nos pone en una situación, y con esto quiero terminar, nos pone en una situación de seguridad en América Latina y en el hemisferio occidental en general que es muy llamativa, ¿no? Por un lado, estamos en una situación en la cual tradicionalmente la geopolítica nos había planteado la idea de que una gran potencia como los Estados Unidos, una potencia marítima como los Estados Unidos, tenía incidencia en el continente eurasiático y de algún modo penetraba las periferias de potencias en Asia, en Eurasia, mientras que hoy en día estamos viendo una respuesta por parte de esas potencias que van y parecieran muy decididas a mantener, algunas de ellas, sobre todo el caso de Rusia, a mantener el apoyo precisamente para seguir rompiendo, seguir penetrando la periferia de los Estados Unidos en un contexto en el cual los Estados Unidos se plantea efectivamente mucho más preocupado por sus propios polarización interna y problemas políticos internos que por asuntos internacionales. También por eso, digamos, ha permitido, digamos, la desregionalización de la crisis venezolana. Y aquí estamos entonces ante un gran dilema de seguridad para el resto de los países de América Latina. Y el dilema de seguridad es el siguiente. El chavismo tiene una capacidad que la oposición venezolana en ninguna de sus facciones tiene. Tiene el ejercicio efectivo del poder, no solamente desde el punto de vista del control del aparato del Estado, burocrático, económico, sino también militar. Y además supone una ideología revolucionaria que está en potencia, aunque hoy en día esté bastante minada por la caída y desintegración del aparato productivo, sobre todo petrolero. Razón por la cual América Latina tiene en mi opinión, y perdóname la nota pesimista al final, tiene que aceptar efectivamente al gobierno de Nicolás Maduro, tiene que reconocer que no hay una forma fácil de romper con esta dinámica y esta inercia, que la transición, cualquier forma de transición tendría que ser lenta, pero además aceptar el hecho
de que está enfrentando una amenaza regional que tiene que decidir cómo la va a enfrentar. Si quiere confrontar, como fue en su momento en 2019, pareciera que la idea era confrontar, con lo cual se enfrentaba a una amenaza regional abrupta, o si quiere negociar con esta amenaza y de algún modo enfrentarla como una amenaza regional dosificada. Creo que esos son, digamos, los grandes dilemas que tenemos hoy en seguridad. Te agradezco nuevamente, Adriana, por la invitación y perdóname por haberme pasado un par de minutos. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Víctor, pues por compartirnos estas reflexiones que yo creo que complementan bastante bien lo dicho en esta mesa. Digo, es importante el observar desde el punto de vista interno, desde las propias características del Estado venezolano, cuál es la naturaleza del conflicto y cuál es el contexto en el que se vive este. Ahora tenemos el turno del doctor Daniel Ramírez, del cual me permitiré leer una breve semblanza. Daniel Ramírez es doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Estudios de Norteamérica por la Universidad de las Américas Puebla y licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de las Américas de la Ciudad de México. Cuenta con más de 10 años de experiencia en actividades de docencia a nivel licenciatura y maestría, así como en el desarrollo de investigación académica en el área de las relaciones internacionales y la economía política internacional. Desde 2015 se desempeña como profesor investigador en la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Sus líneas de investigación son los procesos de la gobernanza económica global, en especial en el rubro de finanzas y el comercio, la relación bilateral entre México y Estados Unidos, así como la política exterior entre ambos países. Muchas gracias, doctor. Adelante con su ponencia. Muchas gracias. Claro que sí, pues muy buenas tardes. Muchas gracias, Adriana, por la presentación y por la invitación a este interesante e importante panel de especialistas. Saludo con gusto a mis colegas y al público que nos escucha. Y bueno, pues para comenzar mi intervención, yo sí tengo que decir pues que yo llegué, ¿no?, a este asunto de Venezuela, pues porque uno de mis intereses académicos es la política exterior de México, y entonces en los últimos años pues sí vi, ¿no?, cómo la postura de México hacia ese conflicto venezolano pues cambió radicalmente. Entonces, pues bueno, realmente yo no soy un especialista en América Latina. Aún así, pues yo vengo aquí a presentarles, ¿no?, un análisis, ¿no?, sobre las negociaciones que han habido y a las que mis colegas ya se han referido, pues con el mayor rigor y fundamento posible, y también pues vengo con el ánimo de aprender, ¿no?, sobre lo que mis colegas pues han expuesto, ¿no? Realmente pues me ha enriquecido mucho, ¿no?, escucharlos. Y bueno, pues yo dividiré mi participación en tres partes principales. La primera es, me voy a referir un poco al contexto económico y político de Venezuela, pues que yo creo que sí sirve como un contexto subyacente, ¿no?, de las negociaciones que han venido evolucionando. En una segunda parte me referiré ya a ciertas características y ciertas dinámicas que yo veo que han sucedido en estas negociaciones entre el bloque chavista y entre el bloque opositor. Y finalmente, si el tiempo me lo permite, pues también quiero dedicar unas palabras para analizar la postura, ¿no?, que ha ejercido México frente al conflicto venezolano. Bueno, entonces, comenzando con el tema económico-político, pues la economía venezolana es una economía que, aunque en las últimas décadas había generado ciertos procesos de industrialización, pues como bien lo acaba de decir el doctor Víctor, pues es una economía todavía con una dependencia importante al sector petrolero, sobre todo para sus finanzas públicas. Hay que decirlo también que el chavismo en sus más de 20 años en el poder, pues realmente no ha logrado desarrollar de forma relevante, digamos, un proceso de industrialización que fuera capaz, ¿no?, de generar motores económicos alternativos, ¿no?, al sector petrolero, ni tampoco polos de generación de empleos de los ya existentes, ¿no? Y al mismo tiempo vemos cómo pues, el chavismo genera pues, una estructura clientelista, ¿no?, de supuesto combate a la pobreza, pues que fue electoralmente muy redituable, ¿no?, sobre todo en los primeros años, pero que en lo económico
fue sostenible en tanto las finanzas gubernamentales se lo permitieron y en tanto los precios del petróleo internacionales también se mantuvieron altos, ¿no? Entonces, aquí hay que decir, por ejemplo, que de 1999 a 2008, el gasto público en Venezuela creció más de 800%, con un programa clientelar que se llama Sistema Nacional de Emisiones. En el 2016, ¿no? Ya comenzó una baja drástica de los precios internacionales del petróleo a nivel global, y ahí, ¿no? Justo ahí creo que se puede marcar un parteaguas, ¿no? En la situación económica del Estado venezolano. A partir de ese 2016 ya se empieza a ver mucho más visible problemas estructurales, ¿no? De desajuste macroeconómico. Por ejemplo, en 2019 pues, comenzó un proceso hiperinflacionario que ha generado fuertes problemas sociales que todos conocemos. De acuerdo a la CEPAL, por ejemplo, para el año 2019 la inflación en Venezuela se calculaba que había llegado al 39,000%. Con respecto a la caída continua del PIB, pues esta ha sucedido desde el 2013. También, según datos de la CEPAL, la caída acumulada desde el año del 2013 a la fecha ha sido del 62% más o menos. Es decir, hoy la economía venezolana es más pequeña en más de la mitad en comparación con ese año del 2013. Y bueno, pues todo esto ha generado una crisis humanitaria bien conocida, con un éxodo de migrantes pues bastante lamentable, escasez de alimentos, escasez de medicina. Incluso hace algunos años la revista The Economist hablaba de una baja de peso generalizada en la población venezolana. Y bueno, pues estas condiciones se han visto agudizadas, hay que decirlo también, por las sanciones internacionales que ha venido interponiendo Estados Unidos contra Venezuela, ¿no? Sobre todo aquellas que son nombradas como las sanciones sectoriales, ¿no? Que han limitado mucho el acceso a mercados financieros para el Estado venezolano y también ha restringido mucho las operaciones de negocio de la paraestatal petrolera, ¿no? PDVSA. Y bueno, pues ante esta pérdida de legitimidad, pues políticamente el gobierno fue endureciendo su postura, ¿no? Generando una estrategia de desmantelamiento de controles y de contrapesos democráticos, como bien lo han explicado mis colegas, ¿no? De cómo Venezuela pues ha pasado de ser un país con un sistema democrático a un sistema autoritario hegemónico. Y bueno, pues este viraje hacia el autoritarismo, pues como ustedes también bien lo saben, pues ha ocurrido en diversas etapas. No las voy a mencionar por cuestiones de tiempo, solamente quisiera pues, mencionar que el aparato electoral en Venezuela pues hoy está controlado, ¿no? Es un aparato electoral que no tiene la capacidad, ¿no? De organizar elecciones creíbles y que ha generado pues una crisis de legitimidad, ¿no? Que inclusive pues impulsó la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente encargado, ¿no? de Venezuela. Y bueno, pues es en este contexto, ¿no? En donde estas negociaciones se han establecido, ¿no? Como bien lo señalaron mis colegas, pues estas negociaciones se han hecho en diversas etapas, ¿no? Con cierta presencia de intermediación y o mediación internacional. Pues las últimas, las pláticas de Oslo Barbados en 2019 y las que se llevaron a cabo en México en pasados meses, ¿no? de este año. Y pues bueno, para analizar las negociaciones, pues yo sí creo que es importante referirnos, ¿no? ¿A qué se refiere este término de negociación? Según Fred Charles Ikle, que es uno de los pioneros del estudio de la negociación, pues este es un proceso mediante el cual se presentan propuestas específicas en la búsqueda de un interés común, donde hay intereses conflictivos también. Y bueno, creo que aquí el objetivo común que yo veo, ¿no? Y que explica por qué el bloque opositor y el bloque chavista han estado sentados en la mesa de negociación, pues es buscar una salida a una situación socioeconómica insostenible que ya está sucediendo en Venezuela, por lo que anteriormente expliqué. También, pues hablando de la oposición, tienen razones anexas, ¿no?
Creo que la oposición ya se da cuenta que la estrategia de reconocimiento internacional a Juan Guaidó ya quedó agotada y por lo tanto, pues ellos buscan un espacio, ¿no?, para generar las condiciones para un proceso electoral pues más transparente, más equitativo, porque asumen, creo, pues que pueden hacerse del poder en un proceso democrático equitativo. Por otro lado, el bloque chavista pues está en la mesa también, pues porque a pesar de ser la parte con mayor poder, ¿no?, está en control de las estructuras del Estado y de sus aparatos represivos, pues el chavismo busca disminuir la serie de sanciones que Estados Unidos tiene sobre ellos, ¿no? Y al mismo tiempo busca la forma de alargar su estadía en el poder, pues son adversos a los riesgos de dejar el poder, ¿no?, ya que lo consideran un escenario, creo, muy costoso por la serie de represalias que puede caer sobre ellos una vez estando fuera del poder político, ¿no? Entonces, sí, quisiera comenzar estableciendo eso, ¿no? Entonces, nos encontramos, ¿no?, un conflicto que los teóricos de la negociación y de la mediación llaman de indivisibilidad, ¿no? Es decir, cuando los adversarios perciben el recurso disputado como una unidad que no puede dividirse entre ellos. El resultado, entonces, pues es un escenario de juego de suma cero, ¿no? Entonces, a partir de revisar notas de prensa, algunos análisis y echando manos de teorías de negociación y de mediación, y aquí sí me permito discrepar un poco con el doctor Víctor, creo que estas teorías sí pueden ser relevantes para explicarnos el proceso, ¿no?, que hoy estamos viendo. Finalmente, pues, aunque ambos actores no son racionales del todo, pero eso no quiere decir que sean totalmente irracionales, ¿no? Ambos bloques responden a incentivos, ambos bloques tienen objetivos bien definidos, ambos bloques también tienen una aversión alta al riesgo, y entonces, pues eso hace, ¿no?, que este proceso internacional, pues bien pueda ser encuadrado teóricamente, pues en estas teorías. Entonces, con base en estas teorías, pues yo considero que las negociaciones han estado moldeadas por los siguientes factores. El primero es la postura de negociación del bloque chavista cuenta con un espacio de negociación bastante estrecho, ¿no?, que lo ha hecho inflexibilizar su postura y su campo de concesiones, porque de hacerlas iría en contra de sus intereses más esenciales. En un primer momento, por ejemplo, la demanda de los opositores había sido que se llevaran a cabo elecciones equitativas y creíbles, altamente observadas, ¿no?, y previa renuncia del presidente Nicolás Maduro como condición, ¿no?, misma que era totalmente inaceptable para el bloque chavista. En las negociaciones de Oslo Barbados, vemos ahí cómo el bloque chavista se flexibilizó un poco. La oposición llegó, y también la oposición llegó a ceder en cuanto a la demanda de que la salida de Nicolás Maduro fuera una precondición para seguir negociando. Y bueno, aún con esa concesión, el bloque chavista estableció que no podían comprometerse a la realización de elecciones sin antes no se retiraran las sanciones internacionales, argumentando explícitamente que la afectación económica de las sanciones interpuestas por los Estados Unidos no les permitiría competir en igualdad de circunstancias en un proceso democrático, y argumentando, me parece también implícitamente, pues que ellos se perciben en riesgo al ya no detentar el poder, ¿no?, o bajo el escenario de ya no detentar el poder. Es decir, el interés subóptimo de los chavistas en la mesa de negociación no está en la transición a una restauración democrática, sino en condiciones que garanticen la existencia de su movimiento y la preservación de intereses particulares de sus élites. Y esto que acabo de plantear, pues me lleva a una segunda característica de las negociaciones, y es que estas tienen una falla de origen en su diseño, ¿no? Los opositores pueden proveer algunas de estas garantías que el bloque chavista busca, pero realmente el actor que está en posición de brindar todas estas garantías son los Estados Unidos, que al paso de la última década, han ido ampliando y endureciendo sus sanciones generales y específicas
contra el chavismo. Estas incluyen, por ejemplo, no soluciones sectoriales, de las que hace un momento hablé, sino también incluyen restricciones de crédito al gobierno, también incluyen congelamiento de fondos, restricciones de visa de altos funcionarios acusados de colaboración con terrorismo, de colaboración con narcotráfico, de violación de derechos humanos, ¿no? En específico, se me hace importante decir pues, que Maduro, su esposa, Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez y algunas otras altos burócratas, pues tienen encima, ¿no?, este tipo de sanciones. Y bueno, como lo mencioné hace un rato, pues el problema de origen es que pues, Estados Unidos no solamente ha endurecido su postura con la cuestión de las sanciones, y además pues es un actor que no participa directamente en las negociaciones, ¿no? Es una entidad de poder que ha acompañado paralelamente el proceso, estableciendo su postura de forma unilateral, sin mostrar mucha apertura a las necesidades de las partes que están en conflicto, y también, ¿por qué no decirlo?, no mostrando mucha sensibilidad con respecto a las necesidades que la oposición, la sociedad venezolana tiene. Y bueno, inclusive es visible cómo la postura de Estados Unidos pues, se ha ido endureciendo también en los últimos años. En el 2020, por ejemplo, el fiscal de Estados Unidos, William Barr, levantó cargos judiciales contra Maduro y Diosdado Cabello por narcotráfico y corrupción. Entonces, bueno, pues la tiranía del tiempo ha llegado. Pues simplemente concluir que yo sí veo, ¿no?, que una de las principales fallas es la no participación de los Estados Unidos. Eso ha atorado mucho las negociaciones y eso mismo ha hecho que los actores en conflicto recurran a alternativas a la negociación de las que hablaban mis colegas, y también creo que eso ha hecho que ambos bloques se desunan, ¿no?, y empiecen a generar facciones dentro de ellos, lo cual pues ha entorpecido también más las negociaciones. Muchas gracias y le regreso el uso de la palabra a Adriana. Muchas gracias, doctor Daniel Ramírez, por sus aportaciones a este debate muy interesante sobre la postura de México frente a la crisis venezolana. Yo creo que muchos de nuestros estudiantes estarán interesados en realizar algunas preguntas sobre este rubro. Si les parece, entonces iniciaríamos la sección de preguntas y respuestas, para lo cual me permitiré leer algunas de las preguntas de nuestra comunidad escolar y docente que nos acompañan a través de redes sociales. Si no tienen inconveniente, podemos hacer una ronda de 4 preguntas y si hay tiempo, otra segunda ronda. Si gustan, podemos ir respondiendo en el orden en que presentaron sus ponencias y, bueno, siéntanse libres de contestar las preguntas que ustedes consideren pertinentes. Entonces, leo las preguntas. Una de las preguntas es de David Benítez, que hace referencia a diversos aspectos de la crisis, como la cuestión migratoria, política, social, de derechos humanos, y pregunta muy puntual, ¿qué espera la sociedad internacional para atender este caso tan delicado? También tenemos la pregunta de Jimena Olvera nos pregunta, ¿las alineaciones internacionales podrían afectar la soberanía de Venezuela? También tenemos otras preguntas que nos llegaron a través del chat. Dice, ¿a qué se debe que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en los últimos años haya estado en diversas iniciativas dirigidas a superar la crisis venezolana? ¿Y a qué resoluciones se han llegado sobre el bloqueo económico de Estados Unidos hacia Venezuela? Entonces, bueno, le cedo el uso de la voz. No sé si quiera participar o comentar algo el doctor Francisco Alfaro Pareja. Muchísimas gracias, Adriana. Bueno, a ver, mira, con respecto a las preguntas que hacían en la audiencia, yo me voy a limitar quizás a responder solamente 2 o a dar mi opinión sobre 2 de ellas, ¿no? La primera, ¿qué espera la sociedad internacional para atender este caso tan complicado? Yo creo que uno de los elementos que debe de dejar como experiencia el caso venezolano es que la comunidad internacional democrática, el propio sistema interamericano, de esto sabe incluso mucho más Tom, me estoy metiendo ahí en su terreno,
pero voy a dar esta opinión, es que para este tipo de virus, pudiésemos decir, para este tipo de autoritarismo que socava la democracia desde la propia democracia, lentamente, progresivamente, lo que pudiésemos llamar la amenaza liberal, con I latina al principio, no existen mecanismos tan efectivos como para la reacción que se da, por ejemplo, a nivel internacional cuando, por ejemplo, se produce un golpe de Estado tradicional, ¿no? Un golpe de Estado clásico. Entonces, este tipo de cosas hace que la reacción de la comunidad internacional haya sido muy lenta. En Venezuela se viene advirtiendo de este avance autoritario desde la primera década de este siglo. Los analistas, bueno, difieren quizás en cuándo efectivamente inicia el autoritarismo, la vocación autoritaria, etcétera, pero esto se venía advirtiendo desde hace tiempo, y es solamente como hasta el 2016, cuando justamente se desconoce la voluntad mayoritaria expresada en el voto de la Asamblea Nacional, cuando la comunidad internacional activa, vamos a decir así, todas sus alarmas. Pero claro, ya de alguna manera el sistema democrático estaba socavado. Entonces, claro, yo creo, y ahí sí coincido con Víctor, yo creo que, y eso es muy importante, que Víctor y yo estemos coincidiendo en algunas cosas, me parece importante, eso lo hemos conversado en algún momento, porque a veces enfocamos las cosas desde dos perspectivas distintas. Pero ciertamente yo creo que la comunidad internacional está buscando activamente gestionar el conflicto político de una mejor manera, visto que la transición democrática no está en el panorama. Yo particularmente no la veo cercana. Muchos hablan del 2024, que es la fecha de la próxima elección presidencial, como ese momento. Yo incluso todavía lo veo muy cercano, yo no lo veo allí, yo lo veo incluso más allá. Pero bueno, pueden pasar cosas de aquí a allí, ¿no? Pero claro, ciertamente las estrategias no se pueden plantear a partir del cisne negro, hay que quizás plantearlas a partir de alguna manera lo que genera mayor probabilidad. Entonces, claro, creo yo también que estamos viendo un proceso de maduración por parte de la misma oposición en cuanto a esto, en cuanto a que las opciones que hay realmente no son muchas, y en consecuencia pues hay que ir apuntando hacia eso, que pareciera que es la vía progresiva. Probablemente esa vía progresiva no nos va a llevar hacia una solución como la que esperábamos, pero de repente llevará hacia un autoritarismo más limitado. En algunos sectores de la coalición gubernamental hablan de seguir el modelo priista, o sea, de que un modelo idealmente democrático sería ir hacia el modelo del PRI mexicano, y eso lo plantean los sectores quizás más liberales dentro de la coalición de gobierno. Imagínense ustedes lo que hay de ahí hacia allá, y también es el grupo minoritario, ¿no? Eso, bueno, como decía también Víctor, ahí hay unos archipiélagos de cada lado, y lo estamos viendo. Del lado opositor es mucho más claro ver de alguna manera que los distintos islotes de ese archipiélago hoy en día sostienen distintas teorías del cambio. Vamos a ver cuál termina prevaleciendo. Pareciera que va a prevalecer el camino largo, progresivo, ¿no? Incremental. Ciertamente esto es una cosa que es difícil de digerir, pero creo que hacia allá se está apuntando, y creo que la comunidad internacional está apuntando hacia eso. Y cuando preguntaban si las alineaciones internacionales podrían afectar la soberanía de Venezuela, bueno, ya la soberanía de Venezuela está afectada desde hace mucho. Si bien es cierto que desde el 2015 para acá ha habido un mayor involucramiento de los países occidentales, Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, el Grupo de Lima, de alguna manera apoyando a la coalición opositora, lo cierto es que la coalición de gobierno ha involucrado a estos actores, a los actores que la apoyan, Rusia, Cuba, China, Turquía, Irán, desde hace muchísimo más tiempo. Pero hay un elemento fundamental que a mí se me olvidó mencionar, pero creo que es muy relevante. A diferencia quizás de Hugo Chávez, Nicolás Maduro, cuando llega al poder, es verdad, llega designado por Hugo Chávez, y efectivamente es el canciller que más tiempo había estado en el cargo. Es decir, no era un aparecido como muchos lo plantearon, oye, no nos esperábamos esto, no. Maduro tenía un tiempo ya ejerciendo un cargo además súper relevante. Pero ciertamente al momento de llegar y al momento en que Chávez ya no está físicamente, evidentemente requirió de mecanismos para poderse consolidar. Y parte de esa estrategia para consolidarse ha sido un poco la feudalización del poder, ¿no? Y eso, por supuesto, ha ido fragilizando las capacidades del Estado. Es decir, el conflicto y la emergencia humanitaria han fragilizado al Estado, todo este conflicto tan largo, pero deliberadamente también la coalición gubernamental, sobre todo a partir de Maduro, ha debilitado algunas de las capacidades del Estado con la finalidad de asegurarse en el poder. Y eso, sin lugar a dudas, va a ser un elemento que va a estar en las negociaciones, y debe estar. Porque, ya con esto termino, Adriana, porque si la fragilización del Estado continúa por donde va,
de aquí a unos años, no me atrevo a decir que Venezuela va a derivar en un estado fallido, pero estamos viendo ya signos realmente graves en las zonas fronterizas, en las zonas rurales, en el estado Bolívar, en los barrios donde operan las megabandas, aquí en las cárceles. Probablemente el tema va a ser cómo evitar que Venezuela termine en un estado fallido, más allá de si es democrático o no el sistema, ¿no? Y eso es muy peligroso. Muchísimas gracias, doctor Francisco. Me tocó ser la mala, perdón. Doctor Thomas Legler, si tiene algún comentario, adelante, por favor. Sí, bueno, respecto a la política exterior mexicana, creo que por un lado el cambio de política de los gobiernos de Calderón y de Peña Nieto pues a la nueva política exterior del gobierno del presidente López Obrador, basada en básicamente revivir el artículo 10, perdón, se me fue el número del artículo en la Constitución, fracción 10, artículo 49, fracción 10 creo que 89, ¿no? 89, gracias. Mira, por un lado eso obviamente debilitó al Grupo de Lima con la salida de México. No es el único país que ha salido del Grupo de Lima, más recientemente el gobierno del Perú, pues justo fue el gobierno de Perú que estuvo detrás del lanzamiento de este grupo en verano 2017. Sin embargo, por otro lado, permite a México asumir un papel más constructivo y yo diría que es consistente con un oficio que México ha ejercido en el pasado, que es de ofrecer su apoyo a procesos de negociación. O sea, podemos recordar en los 80 y los 90 el papel importante que México jugó apoyando a los procesos de paz en Centroamérica. Entonces, es consistente con esa tradición, ¿no? Y creo que eso es un aspecto muy positivo. Lo que sí me preocupa, y aquí me gustaría como articular esta cuestión de la soberanía que ha aparecido en diversas preguntas. Creo que hay un entendimiento pues, muy simplista por parte de este gobierno, pues yo diría que muy conveniente para sus fines, o sea que pues conforme al artículo 89, fracción 10, o sea, la defensa de la soberanía y la autodeterminación, pues qué bien, pero autodeterminación no existe en Venezuela actualmente. El soberano venezolano, que es la jerga que se ha usado por el gobierno primero de Chávez y luego de Maduro, pues no se ha respetado para nada. Entonces se convierte simplemente en un eufemismo para una defensa del statu quo, ¿no? Entonces, y en esto soberanía, ¿quién goza de la soberanía? ¿Las autoridades de Venezuela o el pueblo? No, claramente no es el pueblo en este caso. Entonces, ¿quién está violando la soberanía del pueblo venezolano? Pues, por un lado, su gobierno y sin duda también injerencias importantes de una plétora de actores internacionales y no solo los que están en pro del gobierno de la oposición venezolana. Gracias. Muchas gracias, doctor Thomas Legler. Por favor, doctor Víctor, si gusta hacer algún comentario. Sí, una breve reflexión sobre la base de una pregunta que ya Francisco abordó, pero que me parece que es muy importante, ¿no? Pero Francisco dice que cada vez coincidimos, él y yo coincidimos más. Yo creo que es porque la situación cada vez es peor y bueno, también porque Francisco se ha venido aproximando al lado oscuro de la fuerza, ¿no? Entonces, lo primero es cuando se habla de eso de qué espera la sociedad internacional para intervenir. Es decir, yo les diría algo como
¿Qué espera para intervenir en la República Democrática del Congo? ¿Qué ha esperado para intervenir en Libia? ¿Qué ha esperado para intervenir ahora en Sudán? ¿Qué ha esperado para intervenir en Siria? Hay una tendencia que obviamente habla mucho acerca de los latinoamericanos, ¿no? Y es que, por un lado, nos sentimos como, por un lado, se ha generado un discurso muy de la diferencia entre América Latina frente a Occidente, y de algún modo el primero que dijo eso fue Huntington, al menos el primero que lo publicó no fue precisamente un latinoamericano, pero por otra parte sí hay una grandísima tendencia en nuestras propias creencias, en nuestras propias percepciones, nuestro propio pensamiento latinoamericano en tratar de vernos efectivamente como unas sociedades que están destinadas a la libertad, a la prosperidad y a la democracia, y que además seríamos distintas y que tendríamos que, en el caso de alguna ruptura del orden democrático, tendríamos que intervenir. Eso, digamos, yo creo que incluso habla muy bien de América Latina, pero también nos pone en una situación en la cual muchas veces pareciera un poco ingenuo, ¿no? Y un poco también excepcionalista pensar que nosotros podríamos y deberíamos y tendríamos el derecho a ser sociedades mucho más democráticas que otras, ¿no? Eso en primer lugar. Y creo que esto tiene mucho que ver, y como sé que hay estudiantes que nos están escuchando, creo que esto tiene mucho que ver con eso que se ha cuestionado desde hace algún tiempo, que es el orden internacional liberal. Es decir, siempre se ve desde el sur global esta idea de que el orden internacional liberal ha impuesto cosas, que ha impuesto criterios, que tiene, digamos, hasta un carácter un poco neocolonial. Pero cuando son nuestras sociedades las que se rompen, cuando son nuestras sociedades las que demandan esos principios de restauración de libertades, restauración de democracia, restauración de prosperidad para un mejor desenvolvimiento de nuestros pueblos, nuestras sociedades, entonces ahí sí sentimos un poco el peso de ese final del orden liberal. El orden liberal, estoy de acuerdo con quienes lo han criticado y quienes han jugado desde la academia y desde la política a socavar las bases del orden liberal. El orden liberal va de salida. El orden liberal va de salida y lo estamos viendo, digamos, las manifestaciones de esa degradación del orden liberal lo vemos claramente en el caso venezolano. Lo vemos claramente allí porque no hay capacidad por parte, no quiero decir que no haya desde el sentido físico, sino no hay capacidad política para afrontar los costos que implicaría una restauración democrática en Venezuela, al menos en un sentido, digamos, abrupto, rápido, súbito. Es por eso que creo que la metáfora que hace Francisco con respecto a ese orden feudal, esa feudalización del poder político en Venezuela, que sería la cara, digamos, la contracara doméstica, lo que está ocurriendo en el sistema internacional, de esa pérdida del orden liberal, nos habla mucho también acerca de cosas que hemos olvidado por parte de los países que han tenido una debilidad institucional marcada. Por ejemplo, un autor que a mí siempre ha sido para mí como una referencia, que es Mohamed Ayoub, con su idea del realismo subalterno, nos dice que muchas veces el estudio de algunas sociedades tiene que pasar por una sociología histórica que entienda que efectivamente las sociedades del tercer mundo, el sur global, tiene unas debilidades y unas fragmentaciones propias que no lo hacen susceptibles a los mismos tipos de problemas que pueden enfrentar otras sociedades. En ese sentido, creo que, digamos, lo primero que tendríamos que entender es que el fin del orden liberal se está viendo claramente en el caso venezolano, y por otra parte, la sociedad venezolana lamentablemente no está necesariamente destinada a la reconstrucción de su democracia, de la prosperidad y de la libertad. Muchas gracias, doctor Víctor Mijares. Adelante, doctor Daniel Ramírez. Sí, claro que sí. Pues yo quisiera referirme a esta pregunta sobre la sociedad internacional y referirme a un actor en específico de la sociedad internacional, que son los Estados Unidos, que, bueno, como lo traté de explicar en mi intervención, pues para mí son un actor clave, ¿no? La postura de Estados Unidos es una postura clave, pues en el desarrollo de las negociaciones, ¿no?, entre el bloque chavista y el bloque opositor. Hablaba que Estados Unidos ha venido endureciendo su postura, inclusive algunos actores del bloque opositor pues han denunciado ya a los Estados Unidos como una suerte de obstáculo para que las negociaciones avancen, ¿no? Y bueno, en ese sentido creo que sí es importante ahora observar, ¿no?, cómo se va a procesar al interior de los Estados Unidos esa postura hacia Venezuela, si con Joe Biden va a cambiar o no. Mi impresión es que no.
Mi impresión es que en los Estados Unidos hay poco margen político, digamos, para hacer un cambio de postura relevante frente a la cuestión venezolana. El Partido Demócrata, como sabemos, es un partido que le da mucha prioridad a la cuestión de la democracia y los derechos humanos. Por el lado del Partido Republicano, pues tienen una hostilidad, ¿no? Ya sistemática con el régimen chavista, pues más por cuestiones ideológicas, por la relación que tienen con Cuba, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, en ese sentido, pues sí siento que pues para la evolución de las negociaciones, pues es vital, ¿no? Que Estados Unidos cambie esa postura. Lo veo complicado, claro. También del otro lado está lo que hace rato mencionó el doctor Víctor, ¿no? Pues de a lo mejor una intromisión de potencias extrarregionales que pueda hacer que Estados Unidos, digamos, se comporte más pragmáticamente. También puedo mencionar la situación, ¿no?, regional, ¿no?, en el Caribe, donde vemos cómo el Caribe se está incendiando, ¿no? No nada más está Venezuela, está la cuestión de Nicaragua, está la cuestión de Cuba, y eso también en algún momento puede hacer que Estados Unidos, pues, se comporte más pragmáticamente y pueda cambiar, ¿no? Ahora sí que su postura con respecto a Venezuela, pero bueno, eso ya el tiempo lo dirá. Y rapidísimo, pues referirme a la pregunta sobre la política exterior de México, sobre la política exterior de AMLO, ¿no? Creo que el viraje que da AMLO y al dar ese espaldarazo implícito al régimen de Maduro, pues obedeció más a cuestiones de política interna mexicana. Creo que con eso AMLO le quiso dar una especie de concesión, pues a aquellos elementos de su coalición de gobierno que, bueno, sorpresivamente, increíblemente todavía entienden al modelo venezolano como un parámetro a seguir, ¿no? También creo que esa decisión la toma AMLO por una situación de generar una impresión de tener cierta autonomía, ¿no?, frente a lo que los Estados Unidos realiza. Y bueno, pues también mucho se comentó el argumento que mencionó el doctor Thomas, ¿no?, pues de que esa posición le iba a permitir a México establecerse en una situación de equidistancia y eso lo haría, digamos, un actor, digamos, mucho más constructivo, pero yo ahí difiero de la misma pregunta, porque yo creo que el gobierno de AMLO no ha aprovechado para nada esa situación, no se ha visto como un actor constructivo, más bien yo creo que se ha alejado del problema. Sí, fue la sede de las negociaciones, pero ojo, México no es mediador, ni mucho menos, creo que ni siquiera es parte del grupo de amigos, ¿no?, que acompañan el proceso de negociación. Entonces ahí sí vemos un aislamiento, ¿no?, por parte de la política exterior mexicana. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Daniel Ramírez. Pues bueno, no me queda más que sumarme a las felicitaciones que se han expresado para esta mesa. Agradecer, por supuesto, a nuestros destacados ponentes por aceptar esta invitación, por sus excelentes presentaciones. Creo que queda muchísimo en el tintero, pudiéramos seguir hablando de Venezuela y de hecho le vamos a dar seguimiento, pero bueno, ahora sí que tenemos el tiempo acotado. También quiero agradecer al Centro de Relaciones Internacionales y por supuesto a todas las personas que nos acompañaron viendo la transmisión en vivo en redes oficiales del CRI y de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Muchas gracias a todos y que tengan un excelente día. Gracias. Sí, mucho gusto. Hasta luego. Muchas gracias, Adriana. Felicidades. Recording Gracias, stopped. Adriana. Saludos. Cuídate, Francisco.